Vamos a desarrollar la segunda sesión. Eh, en la primera sesión hemos visto introducción al derecho administrativo, los principios generales del derecho administrativo y también los principios del procedimiento administrativo, ¿no? Porque entiendo que este es un curso especializado en procedimiento nada más. Y si bien es cierto, la ley que estamos estudiando, que es la ley 27444, se denomina Ley del Procedimiento Administrativo General, no solamente tiene normas procedimentales, no solamente regula el procedimiento, sino también regula actividades materiales. Y una de las actividades materiales de la administración pública es el acto administrativo. Muy importante para el manejo del procedimiento administrativo como tal, porque todo el procedimiento se realiza y se concatena para la producción de un acto administrativo. Esa es la finalidad. Tenemos incluso una definición legal de lo que es acto administrativo, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, que eso también ayuda para generar certeza de cuándo estamos frente a un acto administrativo y cuándo no. Digo esto porque el acto administrativo tiene un régimen específico sobre, por ejemplo, si se impugna o no se impugna, cuándo se impugna, cómo se impugna, a través de qué se impugna, cuál es la presunción de validez que tienen estos actos administrativos, cuáles son sus elementos. A diferencia de otro tipo de manifestaciones también válidas de la administración pública, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Al finalizar la sesión, podríamos conversar también y ver las diferencias, saber las diferencias entre acto administrativo y diferentes tipos de manifestaciones de la administración pública, ¿no? Esa es la finalidad de la sesión del día de hoy, poder diferenciar los actos administrativos de otro tipo de manifestaciones a partir de sus características esenciales y también abordando su definición legal, ¿sí? Su definición legal. Bien, entonces, este es un cuadro avanzado un poco sobre lo que es la diferencia de actos administrativos con otro tipo de actuaciones de la administración pública. Para los que me siguen y ven las sesiones que realizo respecto de actos administrativos con actuaciones de la administración, este es un cuadro nuevo, ¿no? Una diferente versión a la que presentaba anteriormente, simplemente una versión gráfica, ¿no? Porque las ideas siguen siendo las mismas. Me parece que es adecuado, pedagógicamente hablando, saber las diferencias exactas de otro tipo de actuaciones de la administración pública para perfilar al acto administrativo. Si se fijan bien, por ejemplo, en el cuadro vemos que estamos distinguiendo los diferentes tipos de actuaciones de la administración según la exteriorización, según los efectos, según la relación y según la dirección. Lo que está en rectángulo representa los diferentes tipos de actuaciones de la administración pública, es decir, cómo se manifiesta la administración pública. Por ejemplo, se puede manifestar a través de hechos administrativos, a través de disposiciones administrativas, actos administrativos, actos de administración interna y contratos administrativos. Rápido nomás, de forma somera, porque poco a poco nos vamos a ir complejizando este tema, un hecho administrativo es aquello que es percibible en los sentidos, algo que modifica la realidad. Por ejemplo, ¿qué podría ser algo percibible en los sentidos que sea producto de una conducta o materialización de la administración pública? ¿No? Con administración nos referimos a todas las entidades de la administración pública. Ejemplo, un acto de fiscalización, una acción de fiscalización. Cuando aparece un inspector municipal de transporte de vehículos menores o cuando aparece un fiscalizador municipal a combatir el comercio informal o cuando clausuran algún negocio o cuando decomisan algún bien. Todos esos hechos se pueden observar, ¿cierto? Entonces, a todos esos hechos observables, apreciables a través de los sentidos, los denominamos como hechos administrativos. ¿Mm? Hechos que realiza la administración pública, independientemente si están siendo realizados en virtud de que una autoridad administrativa lo ordenó o no, ¿no? La orden es otra cosa. Cuando hablamos de hecho, estamos refiriéndonos a la misma
conducta que estamos viendo en la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo que a la bodega de mi vecino la han clausurado. Esa clausura, esa acción de clausurar es un hecho administrativo. O yo estoy viendo que, por ejemplo, la administración pública me ha devuelto un dinero y ha depositado en mi cuenta bancaria. Este depósito que yo estoy viendo, ese es el hecho administrativo. O, por ejemplo, la administración pública está pintando las calles del distrito de donde vivo. Ese es un hecho administrativo. Queda claro entonces, a grosso modo, esos son hechos administrativos. Con disposiciones administrativas nos referimos a las normas que emite la administración pública, porque la administración pública también puede regular. Que recordemos que la administración pública, en virtud de su función administrativa, es supletoria tanto a la función legislativa como a la función jurisdiccional. En la anterior sesión habíamos dado un lema, ¿no? Un lema que me parece también útil para entender el derecho administrativo. Todo aquello que sea necesario para garantizar el interés público y que no baste el ejercicio de la función legislativa ni jurisdiccional, lo tendrá que hacer la función administrativa. Ese es el lema, esa es la regla, esa es la idea de por qué existe una función administrativa. Para llenar aquellos espacios que sean necesarios para garantizar el interés público. En tanto se entiende que pues no basta con el mero ejercicio de la función legislativa ni jurisdiccional. Entonces, partiendo de esa idea, se entiende que el legislador, a raíz de la función legislativa, pues regula en principio ciertas conductas a través de normas constitucionales, a través de normas legales, pero se requiere mayor regulación a veces, muchas veces, la verdad, para que pueda tenerse una estructura normativa adecuada. ¿Quién va a hacer esa regulación? Pues siguiendo la idea, lo tiene que hacer la administración pública, ¿no? Y la administración pública en ese sentido también tiene potestades normativas, puede emitir normas jurídicas, es decir, supuestos de hecho que generen consecuencias. Y a esas normas jurídicas las vamos a llamar disposiciones administrativas. Se pueden llamar también reglamentos, ¿sí? Se pueden llamar reglamentos. En doctrina de otros países, por ejemplo, la doctrina colombiana o del norte, Ecuador también me parece, o España, los podemos entender o los podemos encontrar como actos administrativos regulativos o reglamentos, actos administrativos normativos también, pero en nuestro país no los conocemos así. No, no son actos administrativos. Es que depende también de cómo definamos al acto administrativo, ¿no? Si es que en otro país, por ejemplo, existen actos administrativos individuales y actos administrativos normativos, pues bajo ese esquema, las disposiciones administrativas serán un tipo de acto administrativo, pero es que eso es bajo esas premisas. Nuestras premisas no son esas. Nuestras premisas solo definen al acto administrativo como aquella declaración individual. Entonces, las disposiciones administrativas no son actos administrativos, pero si leemos doctrina extranjera podemos identificar cierta terminología que parece ser contradictoria, pero si sabemos esa distinción, pues no vamos a tener ningún problema, ¿no? Que en otros países se le denominan como actos administrativos normativos. ¿Por qué he puesto yo disposición administrativa? Porque resulta más útil entenderlo de esta forma en mérito a la ley antibarreras. La ley antibarreras es una ley muy importante en el derecho administrativo porque controla la generación de regulación por parte de la administración pública a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Se controla que las administraciones públicas no emitan reglas o reglamentos o disposiciones administrativas, como así se llaman, ilegales o carentes de razonabilidad, ¿no? Por eso se ha utilizado este nombre, este término de disposición administrativa, pero también se le podría llamar reglamentos, por ejemplo, ¿no? Actos administrativos normativos no, pese a que se estila en otros países, pero en el Perú no tendría sentido llamarlo de esa forma porque tenemos una definición legal de lo que es un acto administrativo, ¿sí? La idea general entonces es que a través de las disposiciones administrativas se regulan conductas y como se regulan conductas, entonces se habla en términos generales
y siempre aplicado para casos a futuro, ¿no? En supuestos, de hecho. Un contrato administrativo es un acuerdo de voluntades. Ambas partes deben suscribir y estar de acuerdo con lo que se pacta, ¿no? En este caso, entonces, una de las partes tendría que ser la administración pública, porque la administración pública, al igual que todos, también tiene necesidades que cubrir y por lo tanto también pacta para obtener servicios, obtener bienes, obtener obras a través de acuerdos y esos acuerdos se denominan contratos administrativos. Aquí la diferencia entre los otros tipos de actuaciones de actuaciones administrativas, está que en un contrato administrativo se requiere de la voluntad de ambas partes, ¿no? En cambio, en una disposición administrativa no, basta con que la administración pública lo decida para que tenga validez, igual un hecho administrativo, igual un acto administrativo. ¿Mm? Y finalmente, el acto de administración interna, a grosso modo, podríamos decir que es aquella decisión interna, aquella decisión de la administración cuyo fin es organizarse a sí misma. Y esto es un poco delicado porque a diferencia de nosotros, que somos entes autónomos independientes y que por libre albedrío podríamos tomar decisiones de modo rápido, como por ejemplo hacer clic a un link de Zoom y asistir aquí, o hacer clic a un link de Zoom y no asistir, o simplemente obviarlo, hacer lo que querramos dentro del marco de nuestras posibilidades. Para la administración pública es un poco más complejo porque sabemos que la entidad de la administración pública es un artificio, ¿no? Es decir, la administración pública no existe realmente, es algo que la humanidad ha creado, la sociedad ha creado. Lo que existen son varias personas que creemos firmemente que existen administraciones públicas y esas administraciones públicas están representadas por esas personas, dividiéndose con cuotas de poder. ¿M? De esta forma, entonces, para tomar decisiones, para organizarse, no basta con la simple intención y la acción, como las personas naturales, como nosotros, por ejemplo. Se necesita una organización, se necesita que alguien pida una cosa de una oficina hacia otra oficina. Pero no es que las personas mismas se estén comunicando, sino hagamos de cuenta que es la propia administración pública quien se está comunicando consigo misma, los propios órganos de la entidad administrativa. Como si fuese necesario, por ejemplo, que nuestro cerebro le diga al corazón que lata, que emita latidos, que emita pulsaciones y que el corazón le diga a las venas que transporten sangre. No, no es necesario en nuestros casos, pero en las entidades de la administración pública sí es necesario realizar todas esas actuaciones, porque la administración pública se mueve por voluntad humana. De esta forma, entonces, todas esas decisiones internas que tienen a organizar a la entidad se denominan actos de administración interna. Frente a estos cuatro actuaciones de la administración pública, que hemos visto a grosso modo nada más, hecho administrativo, disposición administrativa, contrato administrativo y acto de administración interna, se distinguen, y lo he puesto en verde, el acto administrativo. ¿Sí? El acto administrativo. A partir entonces de estas características importantes, vamos a determinar cuáles las implicancias del acto administrativo. Sí, si es que no queda claro respecto de las diferencias que puedan existir, lo ponen en el chat, por favor. Como somos bastantes, me parece que es la forma más ordenada de poder comunicarnos. Sí, en el chat ponen cualquier duda, cualquier comentario que se realice o algún ejemplo de eh, cómo distinguir una disposición administrativa, por ejemplo, de un acto administrativo, o lo más típico, ¿no? Acto administrativo con acto de administración interna, que es lo más típico para poder distinguir. ¿Mm? Listo. Ahora, ya saltan algunas preguntas, las vamos a resolver siempre y cuando tengan relación con el tema, como la pregunta que ha hecho Gerson. Muy bien. A ver, ¿se puede pintar acá? Ah, sí se puede. Bien, empecemos entonces con el hecho administrativo y acto administrativo. ¿Sí? Ambos son exteriorizaciones, ¿no? Por eso la distinción es según la exteriorización. El punto importante es que en el hecho administrativo la exteriorización es netamente material. ¿Qué quiere decir con que la exteriorización es material? ¿No? Exteriorización material.
Cuando hablamos de exteriorización material, hablamos de exteriorización real. Material es sinónimo de real, sinónimo de concreto, sinónimo de cierto. Porque habíamos dicho que cuando estamos frente a un hecho administrativo es algo que ocurre en la realidad y que ha sido generado, producido por la administración pública. Evidentemente, pues, representada a través de personas, ¿no? Pero las personas no actúan por propia voluntad, sino por voluntad o declaración de la administración pública representando a la administración pública. Por eso aquí tenemos, por ejemplo, los actos de fiscalización, las medidas correctivas, como por ejemplo decomisos, interrupciones, todo lo que es percibible a nuestros ojos, realizado por la administración pública, son hechos administrativos. Entonces se exterioriza materialmente la actuación de la administración pública. Si es que tienen ejemplos, por ejemplo, de hecho administrativo, lo pueden poner también en el chat para poder ver si es que eso es un hecho administrativo o no. ¿No? Gerson, por ejemplo, nos pone un acta de defunción. Acta de defunción podría ser un hecho administrativo, ¿m? Pero el acta de defunción es una declaración, ¿m? Una declaración. Y la declaración no es una exteriorización material. La declaración es una exteriorización intelectual. ¿Qué es una exteriorización intelectual? Cuando sale del intelecto de la administración pública representada por una autoridad administrativa y lo expresa verbalmente. Y lo expresa verbalmente. Por eso entonces tenemos al acto administrativo como sinónimo o que se contienen declaraciones. Declaración. Declaración a la exteriorización intelectual. Ahora, existen tipos de declaraciones. Tenemos declaraciones de cognición, tenemos declaraciones de decisión, tenemos declaraciones de opinión. A veces, cuando hablamos de actos administrativos, algunos, confundiendo un poco, ¿no? La definición de acto administrativo con acto jurídico, señalan que acto administrativo es aquella manifestación de voluntad de la administración pública. ¿No? ¿Por qué? Porque el acto jurídico, desde su definición, empieza así, ¿no? Es la manifestación de voluntad. Pero el acto administrativo, en su definición legal, en el derecho peruano, no tiene estas palabras, no tiene esta connotación. No es mm, solamente aquella manifestación de voluntad, sino es más amplia. El acto administrativo tiene una concepción mucho más amplia, que es la de declaración de alguna entidad de la administración pública. Y las declaraciones sí pueden basarse en decisiones, ¿no? Es decir, en expresiones de voluntad. Decisiones cuando hablamos de manifestaciones de voluntad. Por ejemplo, la imposición de una multa, ¿no? O la decisión de iniciar un procedimiento administrativo sancionador a un administrado, a un ciudadano. Contienen decisiones, pero a veces también solamente contienen declaraciones de cognición, es decir, del conocimiento, que no importa mucho la decisión porque está en otra esfera de lo cognoscible. Por ejemplo, el caso que nos pone Gerson Moscoso, ¿no? Un acta de defunción. Un acta de defunción implica que la autoridad administrativa está declarando un hecho que ha existido, es decir, conocimiento, está describiendo un hecho. Sigue siendo una declaración porque es una exteriorización intelectual lo está verbalizando, pero no pasa por su decisión, no pasa por su voluntad. No es que declare la defunción de una persona porque así lo quiera, o así lo motive, o así lo justifique. No, simplemente porque está exteriorizando lo que conoce, está exteriorizando lo que conoce a través de palabras, a través de enunciados. Y por ello entonces, el ejemplo de Gerson, el acta de defunción sería un acto administrativo. ¿M? Declaración, cognición y también tenemos de opinión, que se parecen mucho a las cogniciones, pero las cogniciones son más objetivas, las opiniones son más subjetivas respecto, por ejemplo, un certificado de buena conducta.
¿no? Esos también son declaraciones intelectuales, pero que no se basan en descripciones de la realidad objetiva, sino en opiniones, pero siguen siendo declaraciones de una autoridad pública y por lo tanto son actos administrativos. Aquí la diferencia entonces entre derecho administrativo y exteriorización intelectual es la verbalización. Cuando hablamos de derecho, ya no hablando de derecho administrativo solamente, sino hablando de derecho en general, me parece que la forma más fácil de aprender teoría general del derecho es a través de la teoría analítica del derecho, ¿no? Que es una versión positivista de lo que es el derecho y que basa su estudio siempre en el lema de que el derecho es un discurso. Es decir, el derecho es la construcción de enunciados normativos y los enunciados están compuestos por palabras prácticamente. A partir de esa definición, por ejemplo, podríamos advertir que los actos administrativos como exteriorización intelectual son las verbalizaciones de las autoridades administrativas, ya sea cuando decidan, ya sea cuando declaren algún conocimiento que tienen o cuando declaren una opinión que tienen. Si es que tenemos la idea de que el acto administrativo se limita a ser aquella manifestación de voluntad, pues podríamos tener problemas respecto de los actos administrativos de cognición y de opinión, ¿no? Porque allí no interviene la voluntad de la autoridad. Pero si tenemos esta concepción un poco más amplia de lo que es un acto administrativo, me parece que no tendríamos problemas con eso. Ahora, Carlos Cruces presenta una pregunta muy importante justo de lo que estamos hablando porque dice, ¿cuál sería la diferencia entre un acto administrativo y una actuación administrativa? Y a los hechos administrativos, o sea, el cuadrante amarillo que está ahí, también se le denomina actuación administrativa. Muchas gracias por la pregunta, Carlos, porque amerita ese tipo de precisión. Hablamos de hechos administrativos, también hablamos de actuaciones administrativas o también hablamos de actuaciones materiales de la administración pública, ¿sí? Hechos administrativos, actuaciones materiales de la administración pública. Ahora, Lady pregunta, muy buena pregunta también, ¿la designación de un jefe es un acto administrativo? Y depende de lo que estemos hablando de designación. Depende de lo que estemos hablando como designación. Propiamente, si es que hablamos en el término exacto, porque a veces utilizamos las palabras de manera genérica, no es lo mismo, por ejemplo, que una encargatura, que una designación, ¿sí? Cuando hablamos de un acto del Estado desde una perspectiva institucional que no se basa en el marco de un contrato, si hablamos de un acto administrativo, ¿sí? Si hablamos de un acto administrativo. Pero si hablamos de, por ejemplo, de una encargatura, es decir, de alguien que ya labora, pero se le añaden funciones encargándole, entonces ya no hablamos de ya no hablamos de un acto administrativo, sino hablamos de un acto de administración interna. ¿Sí? Vamos a hablar luego de los actos de administración interna para que quede claro ello, porque más que la diferencia respecto de la designación, por ejemplo, para saber si es un acto administrativo, no nos ayuda diferenciar el hecho administrativo, ¿no? Ahorita estamos viendo el hecho administrativo. Esa pregunta es importante, sí, la de Lady García, pero cuando hablemos sobre los actos de administración interna. Bien, Erika realiza una pregunta interesante. Dice, ¿una resolución administrativa, qué vendrá a ser, acto o hecho administrativo? Muy bien. Ahora, miren, hay una premisa aquí importante en el derecho administrativo peruano que no le he puesto acá, pero sí es necesario complementarle de positiva con un lema antes para que quede claro todo esto. No importa la formalidad, ese es el lema, ¿sí? No importa el cascarón, la estructura, lo que importa es el contenido, ¿no? Se estila decir mucho, por ejemplo, que si yo quiero un vaso de agua, lo que quiero realmente es el agua, ¿no? Si me lo sirven en una taza, en una copa, da igual, lo que quiero yo es el contenido. Y en el derecho administrativo peruano, por informalismo, por eficacia, por simplicidad, entre otros principios que hemos visto la sesión pasada, nos genera la idea de que más vale la finalidad que la formalidad. Más vale el contenido que el cascarón. Y en ese sentido, para
para identificar a un acto administrativo, ¿sí? Para identificar un acto administrativo, no vemos formas, vemos sustancia. Aquí en los óvalos, en los círculos achatados, no vemos formalidades, ¿no? Vemos características sustanciales, elementales, como exteriorización intelectual, efectos concretos, dirección unilateral, relación intersubjetiva, que nos vamos a poner a analizar punto por punto, como lo estamos haciendo ahora con los hechos administrativos. Ninguno de esos óvalos dice formalidad, ¿no? Ninguno de esos óvalos dice que esté contenido en una resolución. ¿Por qué? Porque el acto administrativo, es decir, hablando de una declaración de la administración pública, que ya habíamos visto que puede ser una decisión, una declaración de cognición, una declaración de opinión, puede puede estar contenido en una resolución, pero también puede estar contenido en un oficio, puede estar contenido incluso en un memorando, puede estar contenido en una carta, puede estar contenido también en un acta. No importa en qué documento esté contenido. Entonces, primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿el acto administrativo necesariamente tiene que estar contenido en una resolución? No, no, puede estar contenido en otro. ¿Sí? Recordemos, así como el agua está contenido en un vaso, el acto administrativo está contenido en una resolución, pero no necesariamente el agua está contenida en un vaso, puede estar en otro tipo de recipiente, ¿no? De la misma manera. Ahora, lo más común es que el acto administrativo esté contenido en una resolución, pero si no lo está, no deja de ser acto administrativo. Si el agua no está en un vaso, no deja de ser agua. ¿Mm? Ahora, siguiente pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. Y parafraseando un poco lo que pregunta Erika Arteaga, ¿no? ¿El agua es vaso? Hago esta pregunta para que hilemos por analogía lo siguiente, ¿no? Porque la pregunta aquí que viene es, ¿una resolución es un acto administrativo? Y la analogía es igual, es como preguntarnos si el agua es vaso. Son cosas distintas. Vinculadas, claro que sí, porque el agua está contenido en un vaso, el acto administrativo está contenido en una resolución. Pero no es que el acto administrativo sea la resolución o que la resolución sea el acto administrativo. ¿Mm? Aquí no hablamos entonces de formalidad, sino hablamos de características esenciales. ¿Mm? Entonces, respondiendo a la pregunta, una resolución administrativa, ¿qué vendrá a ser? ¿Acto o hecho administrativo? Ninguna de las dos, ¿no? Una resolución administrativa es un documento que puede contener un acto administrativo, pero a veces también puede contener otras actuaciones de la administración pública como un acto de administración interna. Y también puede aprobar disposiciones administrativas, como creo que también tenemos diapositivas que ejemplifican ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es formalidad nada más, es cascarón la resolución. ¿Sí? Una licencia de edificación es una licencia de edificación, una declaración que contiene una decisión, la decisión de darte una licencia, de darte la licencia de que puedas edificar. Entonces es un acto administrativo. ¿Sí? ¿Qué sucede con los actos administrativos de trámite? Perfecto. Después vamos a hablar sobre los actos administrativos de trámite, pero evidentemente los actos administrativos de trámite son actos administrativos. ¿Sí? Los actos administrativos de trámite son una especie de actos administrativos, pero luego vamos a ver eso. Primero necesitamos distinguir acto administrativo de otras actuaciones de la administración pública. Miguel Zapata dice, entonces el acto administrativo sería más amplio. ¿Más amplio que qué? Más amplio que las meras decisiones o las meras declaraciones de voluntad de la administración pública. Si esa es la pregunta, sí, claro. Es que la definición de acto administrativo en el Perú es legal, no es doctrina ni siquiera. La doctrina se desarrolla a raíz de la definición legal que tenemos en la ley.
¿no? Y esto, por ejemplo, no es mía. Yo no he puesto esto de que la declaración de la Administración Pública es de decisión, de cognición, de opinión. Es del doctor Morón Urbina, que no hay doctrina peruana que sobre esto rechace o vaya en contrario. Es lo más común. Y aparte, me parece que no es de Morón Urbina creado realmente, sino importado respecto al derecho peruano, porque también lo he leído en Dromi, pero Dromi no es peruano, ¿no? Pero aplica en el Perú porque los actos administrativos por definición legal son las declaraciones de las entidades de la administración pública y no las manifestaciones de voluntad solamente, ¿no? Las manifestaciones son una de las declaraciones. Bien, entonces, ya hablando sobre los hechos administrativos, pasemos al otro, las disposiciones administrativas. Las disposiciones administrativas. Diana, tú has hecho una pregunta muy buena, que es el otorgamiento de licencia de la Oficina de Recursos Humanos es un acto administrativo, pero eso no está vinculado con hecho administrativo, está vinculado con acto de administración interna, ¿sí? Así es que vamos a guardar esa pregunta para cuando veamos la diferencia de acto administrativo con acto administrativo interno. Bien. La disposición administrativa prácticamente contiene normas. Normas. De manera general lo digo, porque si somos un poquito más quisquillosos con el término, no contiene normas, contiene enunciados normativos, ¿sí? Enunciados normativos. ¿Cuál es la diferencia entre enunciados normativos y normas? Que enunciado normativo es aquello que está tal cual en el texto legal, ¿no? Si yo abro un reglamento emitido por una superintendencia, por ejemplo, y leo y les paso a leer a todos ustedes, que somos 340 personas, toditos vamos a leer lo mismo. ¿Sí? Ese es un enunciado normativo, tal cual, literalmente lo que está de forma expresa, con puntos y comas. Ese es el enunciado normativo. Entonces, las disposiciones administrativas contienen enunciados normativos, porque normas son las interpretaciones que se realizan respecto de la vinculación de esos enunciados normativos con otros enunciados normativos. Y eso es algo mucho más complejo. Porque a veces leemos literalmente una cosa, pero cuando lo leemos en contexto, en raíz en relación con otras normas, en otros enunciados normativos y normas ya aplicadas a casos concretos, podemos generar eh, consecuencias distintas, ¿no? La norma entonces es el proceso interpretativo que realizamos sobre los enunciados normativos. ¿Sí? Pero no nos compliquemos, llamémoslo a todo esto como normas. Las normas están contenidas en las disposiciones administrativas. Entonces, la administración pública también tiene potestad normativa, pero evidentemente no puede regular más allá de lo que ha dicho la ley, ¿no? No puede ir en contra de lo que dice la ley. ¿Sí? Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es una entidad de la administración pública, había regulado lo que es el procedimiento disciplinario en el servicio civil, ¿no? Que aún se mantienen vigentes su regulación a través de una directiva, a través de una directiva. Y en esa directiva se decía que la toma de conocimiento de Secretaría Técnica habilita el plazo de prescripción de un año, ¿no? Es decir, desde que toma conocimiento Secretaría Técnica, se computa un año para que el cómputo del plazo de prescripción pues pueda operar, ¿no? Y si pasaba un año desde que Secretaría Técnica haya tomado conocimiento de los hechos y no se habría instaurado ningún procedimiento administrativo disciplinario, pues la potestad disciplinaria prescribía. Eso dice la directiva. Pero luego el Tribunal del Servicio Civil, en una sala plena, en la resolución de sala plena 001 y en 2016, o sea, en el 2016, después de 2 años de haberse emitido esa directiva, dijo, no puede ser porque esa disposición administrativa, ese reglamento administrativo, va en contra de la ley y va en contra del decreto supremo, o sea, del reglamento de la ley, reglamento general de la ley de servicio civil, que no dicen eso que dice la directiva. ¿Sí? Entonces, las disposiciones administrativas no pueden ir en contra de la ley. E incluso cuando las autoridades administrativas ven una ley, por ejemplo, no la pueden inaplicar, la tienen que aplicar. Ya habíamos visto eso en la sesión anterior, ¿no? Están obligados a aplicar la ley porque siempre se debe de preferir la ley.
Por más de que uno no crea que deba de ser así, porque, por ejemplo, lo que dice la directiva tiene más sentido, no importa, porque en ese caso, por ejemplo, de lo que digo del Tribunal de Servicio Civil, tenía más sentido lo que decía la directiva, pero no importa eso. Las disposiciones administrativas no pueden contradecir a la ley ni a los reglamentos generales de esa ley. Pero bueno, entonces, como contienen normas, las disposiciones administrativas, sus efectos son abstractos. Sus efectos son abstractos. Hay una definición que me ayuda mucho para entender la abstracción, ¿sí? Que es de Guastini. Ricardo Guastini dice, cuando hablamos de abstracciones, hablamos de futuro, ¿sí? Es como un sinónimo de futuro. Abstractos, futuro. Futuro. Entonces, eso es más claro, me parece, para poder entender que las normas siempre aplican a posteriori. Cuando hablamos de efectos abstractos, diferente de hablar de efectos generales, es a futuro, ¿no? Y acá también podríamos entender que no solamente tiene efectos abstractos, sino también tiene efectos generales. Generales amplios, es decir, no para un caso en específico. No, no regula, por ejemplo, la situación de señor Juan Pérez que realiza su trámite. No regula la conducta de Juan Pérez, regula varias conductas. Que pueda calzar el caso de Juan Pérez, sí puede calzar, pero no es que se haya generado esa disposición administrativa para él. ¿Mm? A diferencia de los actos administrativos que sí tienen efectos concretos. En los actos administrativos sí contiene una declaración, habíamos visto, intelectual de la administración pública, que puede ser una declaración de decisión, de cognición o de opinión, pero sobre un caso concreto, sobre el caso de Juan Pérez, sobre el caso de Botica de la Luz, sobre el caso de la bodega El Chinito, sobre el caso de Inmobiliaria Los Cafres, sobre ese caso concreto es el acto administrativo. Entonces, los efectos son distintos. Los efectos en las disposiciones administrativas son efectos generales y abstractos. En cambio, los actos administrativos tienen efectos concretos para un caso en específico. ¿Sí? Para un caso en específico. Ahora, hay una pregunta muy buena aquí que dice, los actos que realizan los fiscales, yo pensé que los fiscalizadores. No, pero los fiscales del Ministerio Público se refiere, si es eso, no es parte de la administración pública, sino es parte de la potestad jurisdiccional, ¿no? Como que coadyuva a la potestad jurisdiccional, no es parte de la función administrativa. Hay diferencias, obviamente, con la potestad jurisdiccional específica, pero el Ministerio Público coadyuva a ello, no realizan función administrativa. A ver, es una asociación, sería un hecho administrativo. En una asociación no entiendo, disculpa la pregunta, José Luis. ¿Una asociación qué sería hecho administrativo? Pues una asociación es un grupo de personas. A ver, ya, la pregunta de Carlos Cruces no es respecto al tema, así es que no la vamos a ver. Bien. Aquí entonces diferenciamos a las disposiciones administrativas de los actos administrativos por los tipos de efectos, ¿sí? Pensé que habíamos leído la pregunta de cuál es el... Sí, o sea, el Ministerio Público es a nivel preliminar, pero no me refiero a que es jurisdiccional en sentido estricto, sino que coadyuva a esa función, no a nivel procesal. No estamos hablando de la función jurisdiccional como un proceso, como normas procesales, sino como funciones estatales. Sí, las funciones estatales son función gubernativa, función legislativa, función jurisdiccional, función administrativa. ¿Sí? El Ministerio Público coadyuva a la función jurisdiccional. Es otra cosa. Como dice Gerson Moscoso, es otra materia. A ver, Johnny dice, ¿disposición administrativa es una ordenanza en el caso de la municipalidad? Sí, claro, claro, claro que sí. Las municipalidades emiten ordenanzas municipales y las ordenanzas municipales, por ejemplo, no pueden ir en contra de lo que dice una ley. No pueden ir en contra de lo que dice, ni siquiera pueden ir en contra de lo que dice un reglamento del gobierno nacional. ¿Por qué? Por criterio de competencia, ¿no? No por criterio de jerarquía, porque algunos pueden decir, pero la ordenanza municipal tiene rango de ley.
¿Por qué no podría ir en contra de lo que dice un reglamento, por ejemplo, un decreto supremo? Porque aquí no aplica criterio de jerarquía, aquí aplica criterio de competencia, ¿no? El Estado es uno solo, el Estado es unitario y descentralizado. Y por tanto, entonces, si la Constitución despliega competencias al gobierno nacional, el gobierno nacional tiene la capacidad de regularlos. Por ejemplo, infracciones de tránsito. ¿No? Infracciones de tránsito, ¿quién regula? El gobierno nacional. Lo hace a través de un reglamento, a través de un decreto supremo, por ejemplo. ¿La municipalidad puede ir en contra de ello? No. ¿Sus ordenanzas municipales tienen rango de ley? Sí, pero dentro de su competencia. Si no está dentro de su competencia, entonces no tiene rango de nada. ¿Sí? Y de esta forma también, por ejemplo, las ordenanzas municipales como disposiciones administrativas pueden estar sujetos a un control administrativo por parte de Indecopi, ¿no? Que ya les había dicho que Indecopi realiza el control de las disposiciones administrativas para advertir si estos son legales o si son carentes de razonabilidad, ¿no? Pero muy bien, Joanny, entonces disposiciones administrativas, te encontramos a las ordenanzas dentro de ellos. Bien, siguiente, contrato administrativo. Acá no hay problemas porque el acto administrativo es una dirección unilateral, es decir, depende de quién, depende de la entidad de la administración pública. No se le pregunta al otro, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo para que este acto tenga validez? En términos concretos, ¿quién firma un acto administrativo para que tenga validez? La autoridad administrativa. Si me van a imponer una sanción administrativa, por ejemplo, una multa, ese acto administrativo contenido en esa resolución, ¿quién la va a firmar? Pues la autoridad administrativa. No van a esperar a que la firme yo para estar de acuerdo. Ojo, no estamos hablando de notificaciones, estamos hablando del acto administrativo. ¿Y quién la suscribe? ¿De quién depende? De la autoridad administrativa. Es una dirección unilateral. Y esa declaración entonces tiene que estar suscrita y avalada por la autoridad administrativa. En cambio, en el contrato administrativo no, porque no puede ser que un contrato solamente esté suscrito por una persona, tiene que haber acuerdo de voluntades, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que postulamos a una convocatoria para ganar un puesto como CAS, como un contrato administrativo de servicios para trabajar en el Estado, y luego de todo el procedimiento de selección salimos ganadores. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Suscribir el contrato. Si no suscribimos el contrato dentro del plazo que nos van a dar, que más o menos son 5 días, me parece, pues llaman al otro, llaman al segundo lugar, llaman al segundo puesto y ya perdemos nuestra oportunidad. Y no se realiza los efectos jurídicos porque no hemos suscrito el contrato. No es que dependa de la voluntad nada más de la entidad. Aquí es importante para términos prácticos y procedimentales porque a veces algunos administrados impugnan contratos, ¿no? Y ya les había dicho que los términos prácticos de la clase de hoy es saber diferenciar los actos administrativos porque el régimen de impugnación es distinto. No, no es lo mismo, por ejemplo, ir en contra de una disposición administrativa que ir en contra de un acto administrativo, que ir en contra de un hecho administrativo, que ir en contra de un contrato administrativo. Primero tenemos que saber ubicarnos, qué es lo que queremos impugnar, qué es lo que nos ha afectado, porque las herramientas que el derecho administrativo nos provee no son las mismas. Y no es lo mismo ir en contra de una disposición administrativa que de un acto administrativo. Y en este caso, por ejemplo, los actos administrativos se impugnan a través de recursos administrativos, pero los contratos no. Entonces, si por ejemplo estamos postulando una plaza y creemos que se ha llevado mal el procedimiento y que nosotros debimos de ganar y no la persona que ganó, y que hubieron vicios, ya sea en la entrevista o no sé, en la evaluación de currículums, y impugnamos el contrato, ya perdimos prácticamente porque el contrato no se impugna. Lo que se impugna es el acto administrativo. Entonces, lo que tenemos que ver y allí es cuál es el acto, ¿no? ¿Cuál es la que contiene una declaración de la administración pública, en este caso de decisión, bajo una dirección unilateral, en el marco de un procedimiento de selección CAS, por ejemplo? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
¿Los contratos administrativos de servicios son contratos administrativos? Claro, no está, hasta su nombre lo dice, ¿no? Contratos administrativos. Dirección, a ver, la pregunta, o porque somos varios, alguien tiene que responder. Dentro de un marco de un procedimiento de selección, ¿sí? ¿Cuál es el acto administrativo? Porque evidentemente el contrato administrativo es un contrato, ¿sí? Hasta su nombre lo dice. El contrato administrativo de servicios es un contrato. ¿Por qué? Porque suscriben ambas partes. Para saber identificar, tendríamos que preguntarnos dónde está la declaración de la administración pública que es bajo dirección unilateral. Es decir, que la administración pública lo decide y no importa la conformidad de voluntades y dentro de un procedimiento de selección. Si al principio se postula, luego se evalúan currículums, luego quizás hay una entrevista personal, quizás un examen de conocimientos y después sale una declaración de ganadores. ¿Sí? El nombramiento en el cargo como tal, no, porque no hablamos de nombramiento acá, estamos hablando de contratos. ¿Sí? Por eso es importante señalar la palabra correcta. ¿Sí? Dentro del procedimiento, del proceso de selección hay la final, hay una declaración de decisión de la administración pública que es de dirección unilateral, que es la declaración de ganadores. Cuando sale en un documento donde dice el señor Juan Pérez ha resultado ganador, esa es una declaración, los resultados, como dice Daina Besa, esos resultados, ese es el acto administrativo, contenido en un documento, en un acta quizás, o en un acto que se denomina como declaración de ganador o resultados. Eso se impugna. Eso es lo que se impugna. Ese es el acto administrativo. ¿Sí? Ahora, finalmente, distingamos los actos administrativos de los actos de administración interna. ¿Sí? Y para aquí necesito que pongamos un poco de atención porque, bueno, en principio no me parece esto muy complejo, ¿sí? Si es que ponemos atención todo lo podemos desarrollar bien. Pero si es que hay algo que puede resultar un poco complejo, es esto de aquí, los actos de administrativos con los actos de administración interna. Voy a tratar de ser lo más claro y espero que con las preguntas genuinas y sinceras podamos advertir si estamos yendo dentro de la misma línea. ¿Sí? Ahora, preguntan, por ejemplo, si es que un oficio, un proveído o un memorando es un acto administrativo. Y bien, venimos a lo mismo nuevamente, ¿no? Estos son documentos. Un acto administrativo puede estar contenido en cualquier documento. ¿Se acuerdan de la analogía que hice del agua con el vaso? ¿Sí? Es como si estuviera diciendo, por ejemplo, el agua está contenida en el vaso, pero no necesariamente. Entonces, si me pregunta, por ejemplo, ¿y la jarra es agua? ¿Y la taza y la copa? La respuesta es la misma. No, no importa eso. No importa. Una cosa es el contenido y otra cosa es el recipiente. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de contenido, acá hablamos de actos administrativos. Ahora bien, perfilándonos a lo que es acto administrativo y acto de administración interna, me parece que la distinción más práctica aquí es el tipo de relación. El tipo de relación. Si hay una relación intersubjetiva, ojo, no estoy poniendo aquí de la nada esta palabra subjetiva porque deviene de sujeto, ¿sí? Entre sujetos. Un sujeto es la administración pública y otro sujeto puede ser, por ejemplo, una persona natural, una persona jurídica de derecho privado, incluso de derecho público, ¿sí? Pero entre sujetos. O si es que media una relación intraorgánica, dentro de la entidad, entre órganos, ¿sí? Entre órganos, interorgánica, orgánica. La administración pública es un esquema complejo, ¿sí? Entonces, es necesario que dentro de las unidades organizacionales o en las unidades organizacionales de una misma entidad existan medios de comunicación para que se organicen.
porque nada sale de forma automática todavía. No sé si luego con inteligencia artificial, pero hasta ahora no. Necesitamos comunicarnos. Dentro de todos los procedimientos, los trámites que pueden realizarse, internamente existen otros trámites destinados a organizar a la entidad, ¿no? Ya, si, por ejemplo, hacemos la analogía del cuerpo humano, imaginemos que un órgano de nosotros, el pulmón, le esté hablando al corazón. Esa relación entre órganos es interna, evidentemente, y está dentro del organismo, ¿sí? Diferente es cuando el organismo como entidad se comunica con otras entidades. Entonces, los actos administrativos median una relación intersubjetiva entre sujetos de una entidad hacia algún sujeto y la relación interorgánica dentro de la entidad misma. Pero el conflicto aquí o la dificultad incide en que la entidad no existe pues como tal, es un artificio. Lo que existen son personas y hay personas trabajando en las entidades públicas, ¿sí? Entonces, si es que tenemos la idea de que el acto administrativo y el acto de administración interna se diferencian eh, eh, por la relación geográfica, es decir, si la comunicación sale de la entidad, es acto administrativo, pero si la comunicación no sale dentro de las paredes de la entidad, entonces es un acto de administración interna. Si tenemos esa idea, podríamos incurrir en errores, porque no importa, no importa el espacio físico, lo que importa es el tipo de relación. Lo que importa aquí, eso es clave, es preguntarnos si la comunicación que se está haciendo está dirigida hacia la persona por su condición de persona o a la persona en razón a su cargo. Por ejemplo, si yo soy jefe de abastecimiento, ¿sí? Rubén Márquez, jefe de abastecimiento. Si la comunicación de mi entidad donde estoy laborando, si la entidad donde estoy laborando, si la comunicación se hace conmigo personalmente, o sea, con Rubén Márquez, entonces es un acto administrativo. Pero si se hace con el jefe de abastecimiento, entonces es un acto de administración interna. Podemos confundirnos porque en el lugar de los hechos parece ser lo mismo, porque ambos documentos son dirigidos hacia mí, pero uno tiene una cualidad intersubjetiva y el otro no. Vamos con ejemplos porque puede resultar confuso, ¿sí? Imaginemos que me piden, yo soy jefe de la oficina de administración, por ejemplo, ¿no? De una entidad. Me llega un documento donde me indican que a razón de lo señalado por el titular de la entidad, debo de emitir informes respecto de estos 10 expedientes. ¿Sí? Entonces yo digo, ya está bien, voy a organizar a mi equipo de trabajo para cumplir con ello. ¿Se lo están diciendo a Rubén Márquez o le están diciendo al jefe de la oficina de administración? Ojo, que en este caso, Rubén Márquez es el jefe de la oficina de administración. Pero esa comunicación, ¿a quién se le están diciendo? Al jefe, dice Rodrigo Salinas. Correcto. Si Rodrigo Salinas fuera el jefe de la oficina de administración, igualito sería. No habría diferencia al jefe de la oficina de administración. ¿Sí? Si por alguna razón, por ejemplo, yo dejo la jefatura y a la siguiente semana ya no estoy, me cesan o me voy, lo que fuere, ¿sí? Igualito tengo que cumplir con esa actividad o será el nuevo jefe quien la tenga que hacer, ¿sí? El nuevo jefe, dice Rodrigo Salinas, sí, correcto. Claro, yo no me llevo esa comunicación. ¿Por qué? Porque esa comunicación no ha sido para mí, ha sido al jefe. Yo cuando soy jefe lo asumo, pero cuando no soy jefe, no.
Cuando no soy jefe, no. ¿Sí? Ahora, si me inician un procedimiento administrativo disciplinario, ¿ya? ¿A quién le están iniciando procedimiento disciplinario? ¿Al jefe de la oficina de administración o a Rubén Márquez? A Rubén, correcto. A Rubén, a Rubén. Muy bien. Da la casualidad de que yo ostento el cargo, pero no le están iniciando el procedimiento disciplinario al cargo, le están iniciando a la persona. Y por ello, si es que la siguiente semana yo me voy, pues el procedimiento se tramita normal. No es que al nuevo jefe va a seguir el procedimiento contra el nuevo jefe y se lo va a sancionar al nuevo jefe, ¿sí? Ese es el tipo de examen que debemos de hacer, ¿no? ¿Hacia quién está referida la comunicación para determinar si hay un tipo de relación intersubjetiva y relación intraorgánica? Porque a veces las comunicaciones pueden hacerse dentro de la entidad, o sea, dentro de las paredes, ¿no? Digamos que me notifican dentro de la entidad, que puede estar válido, normal, si yo lo acepto, no hay problema con eso. Pero eso no lo convierte en un acto de administración interna, ¿sí? Como dice Edgar Bartolén, al dejar el cargo se mantiene el proceso administrativo, incluso si ya renunció, porque es a la persona, porque es un acto administrativo. El acto de inicio de procedimiento disciplinario, por ejemplo, es un acto administrativo de trámite, pero acto administrativo, hay una relación intersubjetiva, ¿sí? Hay una relación intersubjetiva. A ver, Carlos Cruces dice, los actos de administración interna no son actos administrativos, por lo que no es impugnable. ¿Qué opina de ello? Que, bueno, es una aseveración correcta, ¿no? Lo que es impugnable dentro de este caso, es decir, a lo que presentamos recursos administrativos o podemos presentar recursos administrativos, es a los actos administrativos, los que estén en verde. Por ende, es importante diferenciar estos actos de administración interna de los actos administrativos porque los actos de administración interna no se pueden impugnar. ¿Y por qué no se pueden impugnar los actos de administración interna? ¿Por qué no podrían impugnarse los actos de administración interna? Ya sabiendo la distinción característica entre acto administrativo y acto de administración. No porque lo dice la ley, porque la ley dice eso, obviamente. ¿Es de mera comunicación? Sí, correcto, Gerson, es de mera comunicación. Pero, ¿quién se comunica con quién? Ahí está la clave. En los actos de administración interna es la entidad quien se comunica consigo misma. Entonces nadie tiene legitimidad para poder impugnar esa comunicación, porque la entidad se está comunicando con ella misma. Solo que en la realidad lo que vemos, pues vemos que un jefe dice a otro jefe una cosa, o un jefe a un servidor, o un directivo público dice una cosa, pero es la entidad misma que está representada por esas autoridades, por esos servidores, por esos servidores. Por eso, y en ese el emisor y el receptor de esa comunicación, ¿sí? Es la propia entidad. Pero como la entidad es un artificio, evidentemente está representada por funcionarios y servidores públicos, pero no deja de ser la entidad misma, porque hay una relación intraorgánica. Nadie tiene legitimidad para impugnar. Diferente es en aquellos casos, porque la realidad pasa así, que dicen ser actos de administración interna cuando realmente no lo son. Cuando dicen ser actos de administración interna y realmente se tratan de actos administrativos. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Juan es un servidor, Juan es un servidor y solicita trabajo remoto y le niegan el trabajo remoto, le emiten una carta negándole el trabajo remoto. ¿Esa denegación es un acto administrativo o un acto de administración interna? A ver en los comentarios. Administración interna dice Piero, interno. Acto administrativo dice Rodrigo Salinas, interno. Acto administrativo, ya, correcto. Hay diferentes posiciones. Ahora pregunto, ¿a quién le están denegando? ¿Al cargo que tiene Juan, que ni siquiera he dicho que es el cargo? ¿O a Juan? ¿A quién le están denegando su solicitud? A Juan, a Juan, a Juan, a Juan, a Juan, a Juan, a Juan. Entonces, ¿es un acto administrativo o es un acto de administración interna?
Acto administrativo, dice Rodrigo Salinas. Acto administrativo, administrativo, correcto. Correcto. Ya, nos hemos ido todos ya a una misma dirección. Es un acto administrativo. Cuando te niegan una solicitud, es un acto administrativo porque medio de una relación intersubjetiva. ¿Sí? Entonces, ¿se puede impugnar esa decisión? Sí, sí, se puede impugnar. Porque no es un acto de administración interna. ¿Mm? Pero algunas entidades, no sé si es por desconocimiento, quizás porque no quieren que se revisen sus decisiones, dice que son actos de administración interna. ¿Mm? Otro ejemplo, una rotación. A Juan lo rotan. Él trabajaba en Lince y ahora va a trabajar en Ventanilla. ¿Sí? Ya. ¿Es un acto administrativo o es un acto de administración interna? Gerson dice interna, Beto dice administrativo, Lady dice interna, interna, administrativo. Perfecto. Sigamos con la misma secuencia. ¿A quién están rotando? ¿Al cargo o a Juan? A Juan. Dice al cargo, a Juan, a Juan, a Juan. Correcto. Están rotando a Juan. Están rotando a Juan. Están rotando a Juan. Porque es una decisión que es interpersonal. Es con él nada más. A él lo están rotando. Solo a él, claro. O incluso si fuese un grupo, a ese grupo lo están rotando, pero está identificado. Entonces es un acto administrativo. Entonces se puede impugnar, se puede presentar un recurso de apelación contra eso cuando sí. Debe estar debidamente motivada esa decisión de rotación. O como es un acto de administración interna, no importa si lo motivo, porque si quiero yo lo mando donde quiera y lo desplazo a donde, a donde sea. ¿No? Sí, dicen, sí, debe ser motivada. Es la importancia entonces sustentada por necesidad de servicio, sí. A ver, sigamos con eso. ¿Qué pasa si es que el acto administrativo, porque ya estamos diciendo que es un acto administrativo, ¿sí? ¿Qué pasa si el acto administrativo dice, se rota a Juan a Ventanilla por necesidad del servicio? Nada más dice eso, ¿ah? ¿Está debidamente motivado? No, ya, correcto, ya, no digo más, no digo más. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Lo importante de diferenciar entonces actos administrativos de otras actuaciones administrativas es que ingrese este tipo de decisiones o declaraciones al régimen de los actos administrativos. Porque si ingresa, y estamos hablando de actos administrativos, tiene que tener garantías. Tiene que ser emitido por la autoridad competente, el objeto debe ser física y jurídicamente posible, debe estar debidamente motivado, debe haber sido emitido bajo el procedimiento regularmente establecido y tiene que tener una finalidad pública. Es decir, los cinco requisitos em, de validez de todo acto administrativo. Y con la capacidad de impugnar, porque una de las garantías del debido procedimiento es la capacidad de impugnar los actos administrativos que se consideren ofensivos a los intereses de los administrados. Entonces se constituye también administrado a los propios servidores, independientemente si trabajan, si laboran, si prestan servicios en esa entidad, porque ese servidor puede recibir en su haber actos de administración interna porque está representando a una entidad, pero también puede recibir o ser notificado de actos administrativos, porque esas comunicaciones son personales, ¿sí? Ahora, esto da términos generales. No estoy diciendo que los desplazamientos signifiquen esas rotaciones, ¿no? Eso se tendrá que ver caso por caso. ¿Por qué? Porque como dice Ricardo Cajahuanca, depende de los contratos. En algunos contratos, por ejemplo, se indica que puede ser destacado de un área a otra, entonces eso no se puede hacer. O en algunos contratos indica, por ejemplo, que el área geográfica de realización de labores por la naturaleza especial de un puesto es, por ejemplo, Lima Metropolitana. Entonces no incide en un lugar de prestación de servicios específico, ¿sí? Eso va a depender de la motivación y esos son casos específicos. Lo que sí estamos hablando que cuando hablamos de un acto administrativo, tiene que tener estas cuatro características que precisamente
que precisamente diferencian de las otras actuaciones de la administración pública. El acto administrativo es la exteriorización intelectual, ¿sí? De la administración pública, es decir, declaración de decisión, de cognición o de opinión, que está destinado a surtir efectos jurídicos concretos bajo una dirección unilateral donde media una relación intersubjetiva. Punto. Eso es un acto administrativo. Eso es un acto administrativo. Esté contenido en cualquier documento, ¿no? Por si salta otra vez la pregunta. Esté contenido en cualquier documento. Listo. Ah, y aquí he puesto la respuesta. Ya ni siquiera puedo preguntar. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, clausura en supermercado Totus. El acto de clausurar, ya habíamos visto que es un hecho administrativo, ¿sí? Aquí, una resolución de consejo directivo mediante la cual la SUNEDU deniega una licencia institucional, que es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque es una declaración de identidad de la administración pública, de exoneración intelectual, porque está denegando la licencia respecto de un caso en concreto. ¿No? No es que esté regulando cómo se van a denegar las licencias o cómo se van a otorgar las licencias a las universidades, no, está denegando la licencia a una universidad en específico. Acto administrativo. Otro, ¿no? San Isidro, la Municipalidad de San Isidro regula el uso y operación de los vehículos de movilidad personal en el distrito. Regulación, disposición administrativa. Y a ver, Suja Solon dice retroceda una diapositiva, por favor. ¿Cuál? Esta que me he pasado rápido. Es lo mismo que esto. Es lo mismo, es lo mismo. Por eso le he pasado. Si quieren tomarle captura. De todas formas, si es que revisan mi Instagram, hay un link donde yo publico todas estas cosas, ¿no? Entonces lo pueden tener ahí. No es necesario que estén sacando nota. Ya. H administrativo, regular. Acá está. A través de un oficio múltiple. Se exhorta para remitir un formato, un reporte de asistencia y un reporte consolidado de inasistencias, ¿no? Al director de una institución educativa. Ese es un acto de administración interna, o también denominados como actos de administración. ¿Por qué? Porque va dirigido al cargo. ¿No? Va dirigido al cargo. Ok, acá tienen otro que ya habíamos visto también. Esto a través de la primera lámina. Nos hemos detenido mucho en la primera lámina, porque así es importante partir de las diferenciaciones entre actos administrativos y otro tipo de actuaciones de la administración pública, pero se entiende que el acto administrativo, partiendo de lo que ya hemos visto, es la declaración de una entidad de la administración pública bajo exteriorización intelectual, de forma unilateral. Esta declaración puede ser decisión, de cognición o de opinión, ya lo hemos visto, que está destinada a producir efectos jurídicos concretos sobre derechos, intereses y obligaciones de los administrados en una situación jurídica concreta, ¿no? No abstracta, no general, sino un caso concreto, aplicando normas de derecho público, que es precisamente la definición de acto administrativo. Johnny, tu pregunta es muy buena. Dice, los silencios son actos administrativos. Los silencios son una medida de salvaguarda del legislador, pero no quiero hablar de silencios ahora porque tenemos una clase donde vamos a hablar solamente de silencios y también vamos a ver la naturaleza jurídica de silencios administrativos. Sí, es una pregunta muy legítima, porque cuando hablamos de esto también decimos, ¿y el silencio? Porque muchas veces se dice que el silencio es un acto administrativo tácito. Y cuando veamos la clase, la sesión del silencios administrativos, vamos a ver realmente si esto es así o no. Bien, otro punto importante aquí. Aquí estaba. Mire, lo que les estaba diciendo. Acto no es lo mismo que documento. Puede estar vinculado, pero no es lo mismo. A través de actos generales, por ejemplo, actos normativos, ¿sí? Pueden ser aprobados a través de diferentes documentos. Por un decreto se aprueban reglamentos, por una resolución, por una ordenanza, por un acuerdo, se pueden aprobar actos normativos como reglamentos, directivas, instructivos, manuales. Y cuando hablamos de actos individuales, como actos administrativos o actos de administración interna, estos pueden estar contenidos en resoluciones, memorandos, oficios o cartas.
¿sí? Por eso les dije que el acto administrativo puede estar contenido en una resolución. No es lo mismo que el acto administrativo sea una resolución o viceversa, ¿no? Si no está contenido en la resolución, pero también puede estar contenido en otro tipo de documentos. Lo importante es que sea emitido por la autoridad competente, que el objeto sea claro, física y jurídicamente posible, que esté debidamente motivado, ¿m? Que haya seguido el procedimiento regular y que tenga finalidad pública. ¿M? Me están escribiendo por WhatsApp. No me escriban por WhatsApp, porfa, para las diapos. Si quieren, consulten con Círculo de Abogados o si quieren, también pueden revisar mi biografía de Instagram y allí están este y otros materiales. Es que no tengan problema con eso. Bien. Acá, por ejemplo, miren, acá tengo unos ejemplitos de diferentes tipos de resoluciones ministeriales del Ministerio de Economía y Finanzas que dan lugar a lo que les estaba diciendo. No porque sea una resolución administrativa, no porque sea una resolución administrativa, significa que va a ser un acto administrativo o que va a contener un acto administrativo. Porque a través de resolución administrativa, por ejemplo, se aprueban los índices de distribución de la regalía minera. No contiene una declaración bajo una situación jurídica concreta. Esta resolución ministerial es la misma, ojo, mira, resolución ministerial, o sea, el mismo rango. Mediante esta resolución ministerial se aprueba una directiva. Se aprueba una directiva, o sea, una disposición administrativa. Aquí, mediante esta resolución ministerial, también del MEF, se declara la nulidad de un contrato, o sea, una decisión jurídica concreta. Mediante esta resolución ministerial se designa a alguien como asesora de gabinete. No es un acto de administración interna. Depende el contenido, no depende el cascarón, no depende el recipiente. La resolución puede contener diferentes tipos de actuaciones de la administración pública, ¿no? Por lo tanto, lo que se impugnan no son las resoluciones, se impugnan los actos administrativos contenidos en las resoluciones, ¿no? Pero igual, esa diferencia es meramente pedagógica y buena para poder ubicarnos en estos conceptos y poder concebir conceptos mucho más complicados, pero en términos prácticos, pues da igual, ¿no? Decir impugna la resolución, impugna el acto administrativo, ninguna autoridad administrativa va a ponerse o tendría que ponerse exquisita en esos términos. Recordemos que aquí lo que prima es el informalismo, es decir, se interpreta todo conforme a la pretensión y a la finalidad de lo que quiere el administrado. Bien, a ver, preguntas. A ver, preguntas sobre lo que hemos hablado. Ojo, ¿ah? Siempre en mis redes sociales estoy bajo mis nombres completos, o sea, si ponen Rubén Darío Márquez García en cualquier red social me van a encontrar. Ya. Ah, bien, vamos a ver esto de aquí. Ahora, requisitos del acto administrativo. Requisitos del acto administrativo. Ya había adelantado, son 5 requisitos. Y imaginámoslos bajo su otro nombre, porque también se denominan a los requisitos del acto administrativo como componentes del acto administrativo o elementos de validez del acto administrativo o simplemente elementos del acto administrativo, ¿sí? O elementos del acto administrativo. Ok, ok, ¿sí? O elementos del acto administrativo. Son 5. Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Vamos a ver ahora de qué tratan estos 5 elementos de validez del acto administrativo. Porque cuando estamos frente a un acto administrativo, es decir, cuando ya hemos identificado que esa comunicación que hemos recibido de la administración pública constituye un acto administrativo, lo siguiente que hay que hacer es evaluar estos requisitos. Es decir, habrá sido emitido por la autoridad competente, su objeto será física y jurídicamente posible, estará debidamente motivado, habrá seguido el procedimiento regularmente establecido para su producción, la autoridad administrativa habrá perseguido una finalidad pública. ¿Por qué? Porque a través de esas 5 preguntas se elaboran los recursos.
Cuando planteamos un cuestionamiento de validez al acto administrativo, cuando tratamos de impugnar un acto administrativo, lo que hacemos es atacar a estos requisitos de validez. Podemos decir, por ejemplo, el acto administrativo no está debidamente motivado o no se ha seguido el procedimiento regular debido y se ha vulnerado el derecho a defensa, por ejemplo, o se ha emitido por autoridad incompetente. Siempre atacamos estos cinco. Y cuando formamos parte de la entidad de la administración pública y vayamos a emitir una resolución o vayamos a proyectar una resolución que atiende un recurso, lo que debemos hacer es la evaluación misma, ¿no? Y evaluar y decir, ¿será cierto que no se motivó adecuadamente? ¿Será cierto que no se habría emitido por la autoridad competente? Entre otras alegaciones que haya presentado el administrador de su recurso. Y cuando somos parte de la administración pública o proyectamos una resolución administrativa, un acto administrativo contenido en cualquier tipo de documento, sea resolución u otro, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Sobre todo la motivación, porque a veces la competencia es muy fácil de determinar, a veces. ¿M? La motivación, sobre todo. ¿M? Para ilustrar, no sé si me siguen con este gráfico que está aquí, podríamos ver que si el acto administrativo es la declaración de la entidad de la administración pública, es decir, una comunicación de la administración pública, y para la comunicación se expresan con palabras y las palabras se verbalizan a través de un escrito, entonces es muy común que el acto administrativo esté contenido en un documento, en el documento. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese documento? En ese papel, o bueno, en ese documento digital también puede ser, ¿no? Que vamos a ver el nombre de una autoridad con el cargo, vamos a ver también la decisión, digámoslo así. Ya sabemos que los actos administrativos contienen declaraciones, pero para efectos pedagógicos, pues vamos a limitarnos a decisiones, porque es la gran mayoría de los actos administrativos contienen decisiones, ¿sí? Entonces vamos a pensar que son decisiones simplemente. La autoridad decide algo, pero no decide porque quiere o porque simplemente le dio la gana de hacerlo, sino debe de argumentar por qué está tomando esa decisión. Por ejemplo, ¿por qué está diciendo que la casita que he construido la quieren demoler? ¿Mm? ¿O por qué la construcción que estoy realizando la están paralizando? ¿O por qué la bodega que he puesto la están cerrando y me van a imponer una multa de 5.000 soles? ¿Por qué? No es porque la autoridad simplemente quiera, sino debe de motivar, debe de justificar, debe de argumentar. Entonces, los argumentos prácticamente se clasifican en dos, ¿no? Argumentos de derecho, es decir, enunciados normativos con normas jurídicas, y hechos que estén debidamente probados, hechos pruebas. Se hila y se arriba a la decisión. Esta decisión, esta decisión tiene que ser física jurídicamente posible. Es decir, también la norma jurídica debe de establecer que esa autoridad puede emitir ese tipo de decisiones. Bien, sí, eso es lo que vamos a ver en el papel, digámoslo así, si lo imprimimos o en el PDF, si es que no lo imprimimos y lo tomemos como un documento electrónico. Eso es lo que vamos a ver. Tenemos una autoridad que expresa argumentos y emite una decisión. Entonces tenemos prácticamente tres elementos primarios del acto administrativo. Y aquí podemos distinguir a vamos a poner con azul, competencia, ¿eh? Al objeto y a la motivación, como tres elementos primarios del acto administrativo. ¿Por qué? Porque esa autoridad administrativa debe ser autoridad administrativa competente, porque la norma le establece cuáles son sus atribuciones, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Si no es la autoridad administrativa competente, entonces no tiene campo de decisión al respecto. Había dicho, por ejemplo, ¿no? Las municipalidades no pueden imponer sanciones bajo la tipificación de infracciones por motivos de tránsito, porque eso le corresponde al Ministerio de Transportes. Entonces, si es que una autoridad municipal lo hace,
está actuando fuera de sus competencias. Entonces ya empezamos mal desde ahí, ya empezamos mal desde ahí. ¿Sí? O en un procedimiento administrativo disciplinario, por ejemplo, ¿no? Si es que el jefe inmediato no instruye el procedimiento disciplinario mm, que se ha instaurado bajo la máxima sanción de suspensión, ya empezamos mal porque la ley dice que solamente lo puede hacer el jefe inmediato. Ya empezamos mal. ¿M? Si te impone una sanción, digamos, el alcalde de la municipalidad y no el gerente municipal como máxima autoridad administrativa, ya estamos mal porque no es la autoridad competente. Incluso, ¿no? Si es que apelamos eso al tribunal, lo va a ver fácil, ya ni siquiera es necesario ver los argumentos de derecho, de hecho nada, por la autoridad misma, ya cayó ese acto administrativo. La competencia es primordial, ¿no? Es un elemento primario. Y lo podemos ver incluso con nuestros ojos, es decir, basta con saber quién está firmando ese documento, quién ha suscrito ese documento para saber si es que es la autoridad competente o no. La motivación también la tendríamos que ver porque la motivación tiene que ser expresa. Si es que no hay una motivación, ya ese acto administrativo también está viciado, porque la motivación tiene que exteriorizarse. Recordemos que el acto administrativo es la exteriorización intelectual. Por más que la autoridad tenga sus razones para emitir esa decisión, las tiene que exteriorizar, no puede guardárselas. No puede decirlas en segunda instancia, por ejemplo, cuando recién hemos interpuesto un recurso de apelación, lo tiene que decir desde el principio. Tiene que exponer las razones, ponerlos a debate, porque así pues el administrado va a saber cuál es la línea de pensamiento que tiene la autoridad, ya sea de derecho como de hecho. Y el objeto, para que nos podamos acordar, el objeto es aquello que obtenemos de la administración pública. Objeto, obtenemos. ¿Qué podemos obtener de la administración pública? Ah, pues muchas cosas, ¿no? Podemos obtener, por ejemplo, una licencia, un permiso, una autorización, una multa, una sanción, una medida correctiva, ya sea decomiso, una paralización de obra, una interrupción de viaje, cualquier cosa dentro de las competencias de la administración pública. Eso obtenemos. O sea, podemos obtener cosas que nos favorecen, como por ejemplo la obtención de una licencia o la declaración del ganador de un concurso, o también podemos obtener el otorgamiento de un pago, genial, obtenemos cosas favorables para nuestros intereses, pero también podemos obtener cosas desfavorables para nuestros intereses, ¿no? Como la nulidad de un acto administrativo previo que nos favorecía o una multa. Independientemente de ello, son las decisiones, las declaraciones de la entidad de la administración pública. Y eso también lo tiene que poner, evidentemente, y tiene que ser claro. Tiene que ser claro. Independientemente de los motivos, debemos de saber exactamente qué es lo que se ha declarado, qué es lo que se ha decidido. Y ese es el objeto. Y por tanto, también lo vamos a ver plasmado en ese papelito, en ese papel, en ese documento que contiene el acto administrativo. ¿M? Pero ya había dicho que el acto administrativo no es lo mismo que el documento. Y ahora vengo a decir que el acto administrativo trasciende al documento, va más allá del documento. Porque incluso, porque incluso los requisitos del acto administrativo, los requisitos del acto administrativo van más allá de la expresión de la competencia, la motivación o el objeto. Trascienden incluso a todo el procedimiento. Y eso es algo que puede ser difícil de comprender si es que identificamos al acto como el documento mismo. Porque si identificamos al acto como el documento, bajo una relación de sinonimia, podríamos complicarnos la vida diciendo, entonces el procedimiento también es el acto administrativo. ¿Cómo así? ¿No? Si el acto administrativo es el documento. Y es que el acto administrativo no es el documento, es más allá del documento. El acto administrativo es la declaración argumentada por la autoridad competente bajo un procedimiento regular establecido. Entonces, el acto administrativo trasciende al documento y para su validez también es necesario evaluar que se haya seguido el procedimiento regular. ¿M?
Ahora, otro punto también importante, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento, porque también tenemos una sesión específica donde solamente vamos a hablar de procedimiento regular y las garantías del debido procedimiento, está que no basta con advertir cualquier errorcillo formal para alegar que ese acto administrativo es inválido. Ese error tiene que ser trascendente, se ha tenido que afectar el derecho a la defensa para que afecte el acto administrativo. De esta forma, entonces tenemos vicios subsanables, vicios no trascendentales y vicios que sí son trascendentes, y esos vicios trascendentes nada más son los que generan nulidad de actos administrativos. Pero eso lo vamos a ver en la sesión referida a los procedimientos administrativos como tal. ¿Sí? Y otro punto importante también del último requisito, el último elemento, es la finalidad pública, que tampoco va a estar expresamente establecido en el documento, pero sí forma parte del acto. Prácticamente es que esa autoridad o la persona que haya tenido el cargo de autoridad al momento de emitir la decisión haya perseguido una finalidad pública. Recordemos, en la primera sesión habíamos visto que toda función pública persigue intereses públicos y si la función administrativa es una función pública, entonces también tiene que perseguir funciones, intereses públicos. La finalidad tiene que ser pública. No debe perseguir la finalidad de la entidad, por ejemplo, ni alguna finalidad particular, ninguna finalidad privada, suya, de algún familiar, algo de un amigo, porque si se descubre eso, ya no importa si está debidamente motivado o no. Imaginemos, por ejemplo, una autoridad del Ministerio de Cultura que tiene dentro de sus competencias el otorgar beneficios económicos a proyectos culturales y advertimos que tras un concurso, un proceso de selección también de proyectos culturales, solamente ha otorgado estos incentivos económicos a sus amigos, ¿no? Y se advierte que por la razón de ser sus amigos, pues se ha emitido este tipo de actos. ¿Se puede declarar la nulidad de estos actos administrativos? Sí, pero si están debidamente motivados, yo leo y todo está bien, no importa, porque no se ha seguido una finalidad pública, se ha seguido una finalidad particular, ¿no? Entonces, la finalidad pública va más allá de la motivación, son elementos distintos. ¿Que pueden estar relacionados? Sí, porque tras la motivación podemos esconder finalidades inciertas. Pero puede ser que incluso actos administrativos pulcros escondan finalidades particulares. El problema práctico es que probar eso es muy difícil. Y probar eso. Entonces, uno va más atacando a los otros elementos, pero eso no significa que no exista, porque se entiende que todo acto administrativo, toda autoridad que emite actos administrativos debe perseguir finalidades públicas. ¿Mm? Ahora, ejemplos de competencia errónea, dice Marjorie. Muy bien, acá vamos a ver, por ejemplo, competencia. Existen diferentes matices en la competencia. En competencia es prácticamente puedo hacerlo, soy competente para hacer esto, no puedo hacerlo. Y la competencia en cuestión de derecho administrativo es normativa prácticamente. Puedo hacerlo porque la norma me establece, ¿no? No es una capacidad física, no es capacidad intelectual, no importa, ¿no? Muchos se critica, por ejemplo, al gobierno porque no tiene la capacidad intelectual de realizar funciones administrativas. No hablamos de ese tipo de competencias, hablamos de competencia normativa, que la norma le establece o le indica, le atribuye ese poder, nada más. Y la norma puede establecer diferentes tipos de competencias, por ejemplo, competencias por materia, competencias por territorio, competencias por grado, por tiempo, por cuantía, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En materia de transportes, quien regula el transporte es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero quien tramita los procedimientos sancionadores en materia de transportes en vías nacionales es Sutran, que es una entidad adscrita al MTC, pero no es el MTC. Entonces, si el MTC realiza esas actuaciones, se generaría
incompetencia, actuaría en incompetencia, por más MTC que sea, ¿no? Por más Ministerio de Transportes que sea. Por ejemplo, en el año pasado, el Tribunal Constitucional dijo que las municipalidades no tienen competencia para crear infracciones administrativas de tránsito, porque eso es parte de las atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y al igual de Cachito también dijo en esa resolución del Tribunal Constitucional que los policías que no estén asignados al tránsito no tienen competencia en razón de su materia para fiscalizar tránsito. ¿No? Entonces, no importa si es que deba de ser, si es que consideramos que es bueno que lo haga, o si es que sí tiene capacidades intelectuales o no tiene las capacidades intelectuales para hacerlo. No importa eso, porque la competencia es netamente normativa. La competencia es normativa. La norma también, a raíz de la descentralización o desconcentración, puede delegar competencias o puede dividir competencias a razón del territorio, porque eso es importante también. Nuestro país, como es un país geográficamente rico y también complicado de gestionar, de la descentralización es un mecanismo que ayuda mucho para llevar el gobierno y por ende el Estado hacia poblaciones un poco más alejadas de lo central. Y de esta forma entonces se manejan los recursos públicos de una manera más eficiente y se logra la función pública y el interés público se garantiza de una mejor manera, ¿no? De una manera más directa. Y de esta forma entonces el gobierno nacional también se divide en territorios. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Cultura que tiene diferentes direcciones desconcentradas de cultura. Cuando hablamos de desconcentrada, quiere decir que realiza labores operativas en determinados departamentos, pero que siempre rinde cuentas al central, ¿no? En este caso al Ministerio de Cultura, que forma parte del Ministerio de Cultura, pero en un determinado territorio para realizar labores operativas. Entonces, si por ejemplo quiero realizar un trámite, una licencia, un plan de monitoreo arqueológico, tengo que ir a la dirección desconcentrada competente, no puedo ir a otro lugar, ¿no? En cuestión de grado también, ¿no? En grado hablamos de primera instancia, segunda instancia. El de segunda instancia no puede tramitar el caso en primera instancia y viceversa. Si, por ejemplo, tenemos un conflicto con nuestro teléfono que no esté vinculado a relaciones de consumo, pues no podemos actuar, no podemos ir de frente a Ociptel porque Ociptel nos va a decir, yo no soy competente en razón del grado, primero tienes que ir a tu operador. Y si no te hace caso, ahí recién vas a Ociptel, en razón de grado. El tiempo también es un ámbito de la competencia muy importante, porque la autoridad administrativa puede realizar acciones, pero dentro de un tiempo determinado. Y ese tiempo se denomina plazo de prescripción, plazo de prescripción, plazos preclusivos también, donde la autoridad administrativa puede realizar acciones, pero dentro de un tiempo determinado. Por ejemplo, el plazo de los silencios administrativos positivos, ¿no? Que si bien es cierto, lo vamos a desarrollar más adelante en otra sesión, pero también se tiene un plazo para aceptar una solicitud, para evaluar y aceptar una solicitud. Si un trámite está sujeto a un silencio administrativo positivo, vencido el plazo, por ejemplo, digamos de 30 días hábiles, se entiende por aceptado el pedido. Entonces la autoridad administrativa ya no puede negarlo, ya se venció ese tiempo precluyó. Igual con las potestades sancionadoras, ¿no? Hay un tiempo determinado. Las infracciones administrativas, por ejemplo, prescriben a los 4 años. Si yo cometo una infracción administrativa, pasan 4 años y no se me ha instaurado ningún procedimiento sancionador ni nada, ya prescribió la potestad sancionadora, la entidad ya no puede hacer nada. O, por ejemplo, la exigibilidad de la multa impuesta, ¿no? Si es que pasan 2 años y nadie me ha ejecutado nada de forma coactiva, entonces ya prescribió la exigibilidad de la multa. Pasó el tiempo, decayó la competencia por razón del tiempo. ¿Mm? Entonces, si es que aún así haya decaído la competencia a razón del tiempo, me sancionan o me embargan, dependiendo del caso concreto, ¿no? Dependiendo de la situación de donde estemos, estaríamos hablando de una actuación indebida porque no se ha seguido la competencia. Y finalmente la cuantía en algunos casos como en Indecopi, ¿no? En materia
de consumo también se tiene, dependiendo del monto del cual se esté hablando, de repente es 10 UITs o no, se determina eh, cuál es el órgano competente, si es va para un procedimiento sumario o un procedimiento ordinario. Ok, preguntas del caso, preguntas del caso, preguntas del caso. Hay preguntas muy específicas, como por ejemplo el procedimiento disciplinario, la investigación penal, pues no vamos a responder porque no va al tema. Notificaciones de licencia. Un locador para realizar inspección sanitaria tampoco vamos a hacer porque no estamos hablando de actividad de fiscalización. Mm, ya. Descentralización, dice Walter. Sí, perfecto. Ya. Ahora, otro elemento importante es el objeto del acto administrativo. ¿M? Con objeto ya hemos dicho que es aquello que obtenemos de la administración pública. Por ejemplo, podemos obtener una decisión que estime un pedido que le hemos hecho o que desestime el pedido o que nos imponga una multa o que decida iniciar un procedimiento administrativo sancionador en nuestra contra o que nos otorgue una licencia. Esa decisión o declaración, ese es el objeto. Nada más, eso. Entonces es lo más importante. Cuando nos llega un acto administrativo, por ejemplo, lo primero que hacemos es leer la decisión. ¿No? Después ya leemos la motivación, todo, ¿no? Pero el objeto es lo que nos importa. Nos habrán dado la licencia, nos habrán dado la autorización, nos habrán sancionado porque estábamos esperando la decisión de la autoridad administrativa resolutora o nos habrán absuelto de los cargos. Eso es lo más importante para un administrado, la decisión. ¿M? Ese es el objeto. Objeto del acto administrativo. También se denomina como contenido, pero se entiende más objeto, ¿no? Porque es lo que obtenemos precisamente, la carnecita, lo más importante. ¿M? Entonces, ese objeto tiene que ser entendible. Ese objeto tiene que ser claro, tiene que ser preciso. No puede quedar a dudas. Si tenemos dudas, podemos solicitar la aclaración. Si tenemos dudas respecto de esa decisión, podemos solicitar la aclaración, ¿no? Y la autoridad administrativa que ha emitido el acto tiene la responsabilidad de aclararlo en caso existan ambigüedades o algún tipo de oscuridad en el objeto. Pero en todo caso, tiene que ser posible física y jurídicamente también. Es decir, esa decisión tiene que estar habilitada por la norma. Por ejemplo, en un procedimiento disciplinario solamente se pueden imponer sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o destitución, ¿no? Para los servidores públicos del régimen disciplinario de servicio civil. No hay multas, ¿no? No hay multas, no hay multas. Entonces, si no hay multas, no puede haber una decisión de multa. Porque a veces sí he visto algunas entidades que como no manejamos bien estos temas, utilizamos el reglamento de la ley del Código de Ética de la Función Pública que ya está derogado, pero no sabemos que está derogado, e imponemos sanciones de multas. Ahí entonces no estamos practicando el objeto jurídicamente posible. O aquellos actos administrativos donde mal hacen al decidir dejar sin efecto otro acto administrativo. Dejar sin efecto otro acto administrativo. En esos casos, por ejemplo, eso es un objeto jurídicamente imposible, porque no existe la figura de dejar sin efecto un acto administrativo. Lo que existe es la nulidad del acto administrativo, pero para la nulidad se sigue un procedimiento recursivo, es decir, alguien ha tenido que presentar un recurso de apelación o si no, la entidad ha tenido que seguir un procedimiento de nulidad de oficio. Si es que no se ha seguido eso, no se puede declarar la nulidad, ¿no? Porque el dejar sin efecto es la consecuencia de la nulidad. Solo que algunas autoridades hacen esto para evitar que sus actuaciones sean revisadas por el superior jerárquico, porque las nulidades de oficio las hace el superior jerárquico por regla general. Entonces, para evitar eso, dejan sin efecto y dicen dejar sin efecto el acto administrativo, pero esto es un imposible jurídico porque no hay ninguna norma que habilite hacer eso. Solamente se deja sin efecto como una consecuencia de la nulidad. Entonces, el objeto no es el dejar sin efecto. El objeto es la nulidad. Declaración de nulidad, eso sí es el objeto. Eso sí está habilitado por norma bajo la autoridad competente, ¿no? Por regla general, repito, es el jefe inmediato.
Ahora, la motivación. Cuando hablamos de motivación, y esto ya trasciende lo que es el derecho administrativo, esto es argumentación jurídica básicamente, esto también va a las resoluciones judiciales incluso. Prácticamente tenemos dos tipos de motivación, ¿no? La motivación externa y la motivación interna. Con motivación interna solo hablamos del silogismo, es decir, si la premisa mayor y la premisa menor tienen una hilación con la decisión. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los leones son mamíferos, Simba es un león, decisión, Simba es un mamífero. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Ahí no importa saber quién es Simba, qué es un león, qué es un mamífero, simplemente se utiliza una lógica formal para la motivación interna. Se hilan entonces las premisas mayores con las premisas menores y se obtiene una decisión. Por ejemplo, ¿no? En argumentos de la premisa mayor se indica, para la obtención de una licencia se tiene que tener estos cuatro requisitos. En la premisa menor se determina que en este caso particular se advierte el cumplimiento de los cuatro requisitos. Decisión, hay que concederle la licencia. ¿Sí? ¿Ves? Es lógico. No podría ser, por ejemplo, que se indique, en estos casos, para la licencia se han regulado el cumplimiento de cuatro requisitos. El administrado ha cumplido con los cuatro requisitos, decisión, no se le concede la licencia. No tiene sentido. Ya no importa saber cuáles son los requisitos, ya no importa saber si el administrado presentó o no presentó, porque tal cual está estructurada ese hilo lógico, pues no tiene sentido, no es lógico, es ilógico. No se sabe cómo se arribó a la decisión. Más aún en aquellos casos donde no hay premisas, pues, ¿no? Donde se decide nada más sin evaluar una premisa menor o una premisa mayor y se dice, ¿de dónde están sacando estas afirmaciones? ¿De qué premisas? No se advierte. Entonces, cuando realizamos un análisis de premisas nada más hilado a la decisión, estamos haciendo un análisis de motivación interna, solamente de motivación interna. Diferentes en aquellos casos, ¿no? Donde realizamos un análisis de cada premisa particular, es decir, extraemos la premisa de la argumentación y evaluamos si es que es correcta o no es correcta. Por ejemplo, en el ejemplo burdo que señalé al principio, ¿no? Premisa mayor, los leones son mamíferos. Premisa menor, Simba es un león. Decisión, Simba es un mamífero. Sencillo. Eso es motivación interna. Pero motivación interna es extraer la premisa y evaluarla individualmente. Por ejemplo, extraemos la premisa de los leones son mamíferos y nos preguntamos, ¿realmente es cierto? ¿De dónde sale esto? ¿Es válido decir que los leones sean mamíferos? Igual con la premisa menor. ¿Realmente es cierto que Simba es un Simba es un mamífero? ¿O Simba es un león? ¿Quién es Simba? ¿Cuáles son las pruebas que acrediten? ¿Cómo se ha identificado? Extraemos las premisas. ¿Sí? Si, por ejemplo, dice, ¿no? La premisa mayor sería, cuando un negocio quiera ampliar su giro, es decir, por ejemplo, tiene un giro de negocio de restaurante y ahora quiere ser un bar también. Quiere restobar, quiere decir, quiere ampliar su giro, debe pedir una licencia a la municipalidad. Ok, y se tiene otro. El restaurante de la esquina ha ampliado su giro de negocio sin comunicárselo, sin solicitar la ampliación de giro a la municipalidad. Decisión, se sanciona a la municipalidad. Ok, esa es la motivación interna. Con motivación externa lo que tenemos que hacer es extraer una de las premisas y someterlo a una evaluación. ¿De dónde sale eso de que le tengo que pedir permiso? ¿Dónde dice eso? O de la premisa menor, ¿no? Es cierto que
amplió su giro, ¿se considera este caso como una ampliación de giro? De repente no. Y la entidad solamente lo está afirmando. Esa es la motivación externa y esa es la motivación interna. Si, por ejemplo, dice, ¿no? Argumentos de derecho. Aquel que demuela, realice demoliciones sin licencia de demolición será sancionado con 10 UITs, digamos. Argumentos de hecho. La vecina eh, amplió el espacio de su puerta para poner una puerta más grande, sacando 5 ladrillos. Y no lo hizo pidiendo permiso, pidiendo licencia a la municipalidad. Y demolió parte de su pared para hacer esa obra. Por lo tanto, se le sanciona. ¿Sí? La ilación y la motivación interna está, pero podríamos extraer esos argumentos y decir, ¿realmente eso es una demolición? ¿Cuál es la definición de demolición? ¿Qué tipo de licencia tendría que haber pedido? ¿Cuáles son los requisitos de ese tipo de licencia? ¿Sí se entiende? Entonces, la motivación externa establece la necesidad de extraer cada una de las premisas y argumentar por qué se está afirmando, por qué se está poniendo esas premisas. Entonces, la argumentación de una premisa mayor o de una premisa menor va a depender de las normas y de las pruebas, respectivamente. Porque cuando hablamos de premisas mayores, hablamos de argumentos de hecho, es decir, interpretación normativa. Todas las premisas tienen que estar contenidas en enunciados normativos debidamente interpretados, debidamente puestos. No vamos a poner normativa, por ejemplo, que haya sido declarada inconstitucional o que haya sido derogada o que no se esté interpretando adecuadamente o que no sea aplicable al caso concreto. Y en premisas menores, todas las afirmaciones de hecho tienen que seguir un estándar probatorio, es decir, deben estar sustentados en pruebas para arribar a una decisión. Por lo tanto, entonces, cuando se cuestione la motivación, precisamente se va a realizar un análisis de estos argumentos, evaluando si existen errores. Puede haber entonces errores de derecho, es decir, error en la inaplicación de una norma que se debería de aplicar, o error en la aplicación de una norma que no se debería de aplicar, o error de interpretación de una norma que sí tenía que haberse aplicado, pero interpretándose en un sentido distinto. Error de derecho. O también un error de hecho, cuando se postulan afirmaciones que no están sustentadas en pruebas o esas pruebas son inválidas o se postulan nuevas pruebas para desacreditar esas afirmaciones de hecho, considerándose que el cambio de este tipo de variables, ya sea normativas o fácticas, con fácticas hablamos de cuestiones de hecho, cambiaría esa decisión. ¿No? Por ejemplo, en el caso de la demolición, ¿qué tal si sacar 4 ladrillos no calza dentro de la norma técnica, dentro del concepto de demolición? El sentido es distinto. ¿Qué pasa si es que el giro de negocios de la bodega de la esquina no necesitaba ser comunicado a la municipalidad? Porque ya se entiende habilitado por una norma. Entonces cambia el sentido de la decisión. Si evaluamos solamente motivación interna, quizás podríamos ser engañados por la propia entidad de la administración pública, pero evaluando motivación externa, tendríamos que señalar por qué cada una de las afirmaciones normativas y fácticas está puesta allí. Bien. Por último, tenemos el procedimiento regular, pero eso lo vamos a desarrollar porque es amplio en la sesión de procedimiento, ¿no? Pero ya sabemos que es uno de los requisitos de los actos administrativos, que se haya seguido todo el procedimiento regular. ¿Cuál es ese procedimiento regular? Nos vemos ya en la siguiente sesión donde vamos a desarrollar la instrucción, el desarrollo y la conclusión de los procedimientos administrativos. Con eso sería todo. Muchísimas gracias.